¿Alguno de ustedes está compartiendo dispositivo con alguien más? Es decir, para anotarlos en la lista de asistencia. Ok. Bien. Pues bueno, vamos a comenzar a ver si pues más al rato se conectan alguno otro de sus compañeros y si no, pues ya tendremos la clase grabada, ¿no? Ok, bien, entonces como primera parte les pregunto, jóvenes, ¿qué es lo que recuerdan de la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos? ¿Las escucho o las leo? Adelante. Ok, sí, sobre la huella hídrica. ¿Qué más? Había otra cosita más que estuvimos viendo. Bueno, más que nada también recordemos que estuvimos viendo lo de los tipos de usuario del agua. Por cierto, ya les acabo de subir la tarea de acerca de la huella hídrica. Una disculpa, no se los había podido subir, pero rápidamente les muestro. Aquí está ya en trabajo en clase. Lo tienen que entregar a más tardar el 18 de junio, es decir, dentro de 6 días más o menos. Bueno, una semana. Dentro de unos 6-7 días. Y pues bueno, aquí nada más viene a calcular la huella hídrica utilizando este enlace, como se los había mostrado en la clase anterior. Está ya en español, afortunadamente. Nada más le ponen volver al inicio y empiezan a hacer todo su proceso, ¿no? Como esta es una página de Estados Unidos, hay algunos datos que pues no pueden pues poner porque no son de Estados Unidos, y hay algunos datos también que piden en cuestión de otras medidas que usan allá, como lo son los pies y bueno, los pies. Entonces aquí les puse y los dólares, ¿no? Entonces aquí les puse más o menos la medida que le van a poner. En dólares le van a poner 20 pesos. Yo sé que está mucho más bajo. Ha estado mucho más bajo estos últimos días, pero nada más para no tener que pues complicarse tanto, ¿no? Le van a poner 20 pesos por cada dólar. Un pie es igual a 0.09 metros cuadrados y un metro cuadrado es igual a 10.76 pies cuadrados, ¿no? Les piden algunas medidas.
De todos modos, si tienen alguna duda, también me la pueden hacer llegar. Le van a poner que estamos como el estado de Florida. Y bueno, por lo demás van a hacer su encuesta y después van a responder las preguntas según su encuesta. Entonces aquí dice calcula la huella hídrica, le ponen su nombre y van a tener que contestar estas pequeñas preguntas. Y nada más, ¿sale? Para que las puedan llevar a cabo. Ok, bien, ¿hay alguna duda al respecto de las clases pasadas? ¿Algún comentario, aclaración? Bueno, ok. Entonces continuamos, ¿sale? Continuamos entonces. Ok, entonces nos quedamos en... Bueno, a ver dónde está. Mencionaban sus compañeros que lo que vimos la clase pasada fue la huella hídrica. Nada más dimos pues un pequeño repaso de qué iba la huella hídrica. Entonces, rápidamente les pregunto para poder avanzar, ¿qué es la huella hídrica? ¿Me pueden recordar qué es la huella hídrica? La pregunta va para todas, entonces, todas les pido que, bueno, todas pueden responder. Entonces, adelante, las escucho o las leo. Jóvenes. Juana, Lisette, Xochitl. ¿Qué es la huella hídrica? ¿Qué concepto recuerdan acerca de la huella hídrica?
Buenas tardes, Carla. La pongo en contexto de cómo vamos con la clase. Les preguntaba que, para hacer un rápido repaso de la última clase, el concepto de huella hídrica. ¿Usted recuerda cuál es el concepto? Ok. Dice, la huella hídrica es la cantidad de agua que se utiliza en una familia, por ejemplo, para uso y consumo, el igual de la cantidad de agua que se utiliza para la fabricación de productos. Así es. Muy bien. Entonces, básicamente vimos que la huella hídrica es cuánta agua se utiliza en la vida diaria, ¿no? Y se hacen promedios entre familias, etcétera, países, zonas, regiones, etcétera, porque bueno, la huella hídrica va a incluir el agua consumida directamente y también el agua indirecta que se consume indirectamente a través de los productos utilizados por las personas, ¿no? Y entonces, en cuanto al agua, bueno, y a esta agua la conocemos como la que consumimos de manera indirecta como agua virtual. E incluye pues el agua que se utiliza durante el cultivo, si es que es algo que se cultivó, el crecimiento, si es algo que crece, el procesamiento, todos los procesos que se llevan a cabo para obtener el producto, la fabricación, el transporte y la venta de los productos. Y bueno, como dice aquí, se le dice virtual porque no está presente en los productos finales. Ok. Bueno, también hay que tomar en cuenta que hay 4 componentes básicos para conocer la huella hídrica. Para todo el agua que se consuma, ya sea de manera indirecta o directa, hay 4 indicadores, 4 componentes básicos para saber si es más o menos. La primera es el volumen, también la clasificación o el color del agua, que recordemos es azul, verde o gris, el lugar de origen del agua y el momento de la extracción. ¿Por qué el lugar de origen? Recordemos que esto es respecto a que, bueno, hay lugares en donde hay mayor estrés hídrico o menor porque, para obtener ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, si en un desierto queremos cultivar, no sé, no es lo mismo querer cultivar nopales a querer cultivar manzanas, ¿no? Por ejemplo, o naranjas. ¿Por qué? Porque obviamente se va a necesitar más agua para poder regar un árbol de naranja o un árbol de manzana, que pues para poder cultivar al nopal. O no es lo mismo que sea en un desierto, que sea, por ejemplo, cerca de la costa, entre otros lugares, ¿no? Ok, y momento de extracción, bueno, si es en momentos de escasez de agua o en momentos de abundancia y también abundancia de agua limpia o agua contaminada, entre otras cosas, ¿no? Y el color y clasificación, recordemos que, pues bueno, el agua azul es esta agua que se utiliza y se extrae directamente de los cuerpos de agua, ya sean subterráneos y superficiales. Y bueno, si esta agua regresa directamente,
aunado a lo de los usos del agua, que recordamos que son los consuntivos y no consuntivos. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Consuntivos y no consuntivos, en este caso serían, si no son consuntivos, es decir, que el agua regresa directamente, entonces no se cuenta como parte de la huella hídrica. Pero si el agua, no regresa directamente y de inmediato sin casi ninguna modificación, entonces sí se encuentra en la huella hídrica, ¿no? Todo el agua que se extraiga de los cuerpos de agua. El agua verde ya entonces va a ser el agua almacenada en el suelo y en los seres vivos como humedad. Y esta más que nada se utiliza o se cuenta para la agricultura y la producción forestal. Para otros productos no se utiliza. Y finalmente, u otros procesos no se utiliza, no se cuenta esta agua verde. Finalmente, el agua gris, recordemos que es el agua que se necesita para descontaminar el agua contaminada. No el agua contaminada como tal, sino el agua que se necesita para descontaminar el agua contaminada. Entonces, o quitarle los tóxicos, reducir los tóxicos del agua contaminada. Entonces, pues bueno, si bien 1 litro de agua puede estar contaminada, lo que se necesita puede ser 1000, 10,000, entre otros muchos cientos de litros para descontaminar un solo litro de agua. Depende de los contaminantes que contenga y la concentración de ellos. Ok, nuevamente, ¿cómo medimos la huella hídrica? Bueno, para el consumo, la general es el consumo doméstico de los recursos hídricos menos las exportaciones del agua virtual, es decir, lo que se utiliza para hacer productos que van hacia otros países o a otras regiones, más las importaciones del agua virtual, es decir, lo que otros países, otras regiones gastan en agua y que vamos a consumir nosotros, ¿no? Para un producto, la huella hídrica es, se cuenta como toda la cadena de elaboración. Aquí se va a ver el agua azul, el agua verde y el agua gris. Recordemos que el agua verde no es para todos los productos, va a ser para unos cuantos, porque el agua verde es más que nada para los productos vivos, agrícolas y forestales, ¿no? Entonces, si no es uno de estos productos, no cuenta el agua verde. Más que nada para los productos vivos. Ahora, la huella hídrica de una persona se resuelve, o bueno, la podemos obtener sumando la huella hídrica de todos los productos, bienes y servicios que consume y utiliza, ¿no? En determinado tiempo. La huella hídrica de producción de un país va a ser sumar el agua verde, azul y gris de todos los procesos productivos agropecuarios, más el agua azul y gris de los industriales. Vemos aquí ya no estará verde porque ya no son con seres vivos, no necesitan agua, para de humedad, básicamente, y para el agua de domésticos, ¿no? Esto de la huella hídrica de producción de un país, de consumo de un país es lo que produce para consumir menos lo que produce y manda a otros países, más lo que produce en otros países y recibe el país, ¿no? La huella hídrica externa es la proporción del consumo de un país que fue producido en otro país, es decir, cuánto consumimos o cuánta huella hídrica tenemos de los productos que vienen de otros países, ¿no? Y la transferencia de agua virtual es el contenido de agua virtual, el que no vemos durante la producción, transferido a otros países mediante el comercio de productos. Nuevamente, lo que venga de la producción de un país y que vaya a otro. Esa va a ser la transferencia de agua virtual. Ok, entonces les comentaba, ya se subió, les agradezco su paciencia, el trabajo, el cuestionario aquí en el Classroom, ya se encuentra aquí, está en manejo integral del agua, y pues bueno, aquí en las instrucciones, pues bueno, vienen algunas indicaciones acerca, como les comentaba anteriormente, de algunas medidas diferentes, porque es una página estadounidense. Les pide comenzar, le pican, y
después de que hayan terminado su prueba, pues bueno, hay un cuestionario al lado en la tarea de Classroom, donde pues bueno, van a poder, van a venir algunas preguntas que les pido que respondan. Y nada más, ¿sale? Ok. Y después vimos en la clase pasada los tipos de usuario de pues los recursos hídricos. Y bueno, para empezar, podemos distinguir o clasificar a los tipos de usuarios según dos factores, según su consumo o según el destino inmediato del agua. Si los clasificamos por el consumo, según el consumo, los conocemos por consumo doméstico y no doméstico. En el consumo doméstico entran la gente en población, el popular, pues, la gente de interés social, las casas con doméstico medio y las residenciales, ¿no? Y del no doméstico ya entra el uso comercial, el uso industrial y los servicios públicos. Ahora, si queremos clasificar el uso del agua según el destino inmediato del agua, los podemos dividir entre los usos consultivos y no consultivos. Los consultivos son el agrícola, el abastecimiento público, la industria autoabastecedora y la generación de energía eléctrica, exceptuando pues las hidroeléctricas, ¿no? Y en los consultivos hay varios, pero el principal en México es la generación de energía hidroeléctrica. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta, comentario? Ok. ¿Se me escucha bien, jóvenes? ¿Se me escucha bien, jóvenes? Sí, maestro. De acuerdo. Bueno, continuamos entonces. Bien, entonces estábamos viendo cómo ha sido el cambio de los usos consultivos. Generalmente, pues si nos damos cuenta aquí, según el destino del agua, la mayor parte de los usos del agua son consultivos. Son muy pocos los no consultivos. Entonces, por eso aquí habla de los consultivos, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos cómo cambió en 3 épocas, en 3 lugares en el tiempo del uso del agua. En 2004 teníamos que la mayor parte se utilizaba para uso agrícola, mientras que en 2009 también, pero y lo mismo en 2018, vemos que es lo mismo, ¿no? Pero vemos que en 2004 de ahí se utilizaba también mucho para el abastecimiento público y también para la industria autoabastecedora, ¿no? Pero para allá 2009 entró un nuevo rubro en el que el cual es la energía eléctrica excluyendo la hidroelectricidad. Y entonces, bueno, vemos que es una gran parte del uso. Si le metemos aquí, pues bueno, vemos que es una gran parte del uso del agua. Y en 2018
cambia a las termoeléctricas, el abastecimiento público vuelve a subir en cantidad, la industria autoabastecedora se comparte o se compagina con las termoeléctricas. Bien, después vimos una pequeña tabla de cómo ha ido cambiando el tipo de usuario según el uso del agua a través de los años, desde 2006 hasta 2020, siendo que en donde ha subido más notablemente el uso del agua son tanto en el caso de la industria autoabastecida como en el uso agrícola, ¿no? Porque bueno, pues se puede entender que muchas veces también pues nuestra población ha crecido, por un lado, y pues bueno, han surgido nuevos proyectos, ¿no? Ok, entonces, veíamos que los usos consultivos, en los usos consultivos, el agua es transportada a un lugar de uso y la totalidad o parte de ella, del agua, no va a regresar al cuerpo de agua de manera inmediata. Aquí en los usos consultivos, una porción de agua se evapora o transpira, o también puede ser incorporada a los productos o cosechas, entonces obviamente no va a regresar luego de manera inmediata al cuerpo de agua, ¿no? Y es utilizada para el consumo humano o de ganado, o retirada de otra forma del ambiente acuático inmediato, por lo que una parte no vuelve a la corriente o las aguas subterráneas justo después de ser usada. Va a pasar por otros procesos para poder volver al ciclo del agua. Y bueno, nuevamente vemos que es el abastecimiento público, la industria autoabastecida, el uso agropecuario y la generación de energía. Bueno, después vimos unos mapas de la distribución de los usos en el territorio nacional. Veíamos el mapa donde estaba el volumen concesionado en millones de metros cúbicos en 2009. Sería muy interesante ver cómo ha cambiado y poder ver si si tiene que ver tal vez, ¿no? Con con algunos problemas de agua que tenemos actualmente. Y bueno, y vemos que este mapa y los demás mapas no van a estar divididos según el estado. Sí, algunos tienen ciertas formas de los estados, pero más que nada van a estar divididos como RHA, que son las regiones hidrológico-administrativas. Bien. Ok. Ahora, según la fuente predominante para usos consultivos por municipio, tenemos que hay superficial, subterránea o que son similares, ¿no? Y vemos que la mayor parte del país es el uso de agua superficial, pero muy cercano al uso de agua subterránea. Y finalmente en algunas partes no hay como una gran diferencia, ¿no? Ok. Bien, ahora vemos un uso agrupado consultivo predominante por municipio. ¿En qué se utiliza más? Ya vimos más o menos cuántos millones de metros cúbicos están concesionados. De ellos, cuáles suelen ser, su mayoría si son superficiales o subterráneos o de ambos. Y después, ¿para qué se utiliza esta agua, no? En la mayor parte del país es para uso agrícola, seguido para el abastecimiento público, después para la industria autoabastecida, que son algunos puntos, pero sí los hay, y finalmente no hay ningún uso que sea como mayoritario en las partes del país, porque obviamente aquí sí se usa más que nada para uso agrícola, pero también para abastecimiento público, ¿no? Y así sucesivamente. O aquí mayormente para el abastecimiento público, pero también para la industria autoabastecida, la hidroelectricidad, entre otras cosas, ¿no?
Y ahora también vemos un mapa donde cómo han cambiado el concesionamiento del 2005 al 2009. Y vemos que en gran parte del país ha habido un cambio mínimo. Eso fue, bueno, en esos años hubo un cambio mínimo. Y ya de ahí sigue que ha incrementado en muchos lugares y en algunos ha disminuido, ¿no? Bien. Un segundito, jóvenes, permítanme. Ya, gracias por su paciencia. Bien. Ahora, vamos a ver de qué trata cada uso. Voy a desglosar cada uso de los tipos de uso del agua, de usuario, según a dónde vaya a ir a parar el agua utilizada, ¿no? Ok. Entonces tenemos el uso agrícola. Pues principalmente es la que se utiliza para el riego. Según el séptimo censo agrícola, ganadero y forestal en 2007, el último disponible a nivel nacional. Bueno, creo que me falta un poco de actualización, pero bueno. La superficie en unidades agrícolas de producción fue de unas 30.22 millones de hectáreas, de las cuales 18% era de riego y el resto tenían régimen temporal. Generalmente, pues se sabe, ¿no?, que los lugares de riego son más en el norte del país. Y bueno, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, la población ocupada en este subsector del cuarto trimestre del 2009 fue de 6.1 millones de personas. ¿Qué quiere decir? Que entonces el 13.7% de la población económicamente activa, pues bueno, pertenecían a la parte agrícola, ¿no? Por lo que se estima que dependen directamente de la actividad unas 30 millones de personas, unos 30 millones de mexicanos, y en su mayoría pues es la población rural, ¿no? Ahora, para el uso de abastecimiento público, pues bueno, ya aquí consiste en el agua entregada a través de las redes de agua potable, las cuales abastecen a los usuarios domésticos, domicilios y las diversas industrias y servicios conectados a dichas redes. Entonces, aquellos que no tengan este acceso, pues todavía no entran en ese consumo de abastecimiento público. Quieren que, como comentaban sus compañeros anteriormente, pues hacer uso de otros métodos, ¿no? Como pipas, etcétera. Extraer agua de pozos, entre otras, ¿no? Y bueno, el disponer de agua en cantidad y calidad suficiente para el consumo humano es una de las demandas básicas de la población, ¿no? Y pues incide directamente en la salud y bienestar en general de las personas. Eso pues ya cada vez lo sabemos más, ¿no? Lo notamos más y lo obviamos más, pero bueno. Y en México, el servicio de agua potable, junto con los del drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, se encuentra a cargo de los municipios, generalmente a través de organismos operadores. Bien, en cuanto al uso industrial, pues bueno, este rubro incluye la industria de toma de agua, que requiere directamente de los ríos, arroyos, lagos o acuíferos del país. Según el SCIAN, es decir, el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, las actividades secundarias, conocidas como también la industria, están conformadas por los sectores de minería, electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, así como la construcción y las industrias manufactureras. Entonces, bueno, cabe destacar que la clasificación de usos del agua de la REDPA no sigue precisamente esta clasificación, sin embargo, se considera que existe un razonable nivel de correlación. Entonces, pues bueno, todos los productos que utilicemos, que no sean pues para alimentarnos básicamente, sino para todo lo demás, nuevamente,
ropa, calzado, muebles, utensilios de cocina, de trabajo, incluso los mismos empaques, ¿no? De nuestra comida, entre otras cosas. Van a entrar en esta parte de la parte industrial, de uso de agua industrial, donde pues las fábricas de todos estos productos pues van a necesitar básicamente agua que se extrae de los acuíferos, ¿no? De los ríos, arroyos, lagos, etcétera. Y claro, bueno, aquí sí las industrias tienen que hacerse responsables, se deberían de ser responsables tanto de extraer lo necesario como de limpiar lo que ensucian básicamente, ¿no? De tratar de remediar todo lo que hagan, ¿no? En cuanto a la contaminación, porque mucha de esta industria, claro, necesita el agua para llevar a cabo sus procesos, pero a la vez contamina, ¿no? Un ejemplo bastante reciente, no sé si algunos se habrán enterado, hay hubo algunos bloqueos aquí cerca en la Sierra Norte de parte de la población de Capulalpan, exigiendo que pues bueno ya se terminen las ¿cómo se llama? Actividades de la mina, de una minera que está en actividad. No me quiero meter mucho en polémicas ni nada. Yo sé que pues hay gente afectada en los dos lugares, ¿no? Pero bueno, es importante saber que pues se alega, o bueno, se comenta, ¿no? Que el uso de la minera aquí, la actividad de la minera ha secado ya 14 manantiales, por lo que parece ser, se ha comentado. Y pues bueno, además, no estoy segura, pero si el material se limpia o no en el mismo lugar de extracción, o si se limpia en otro lado. Si se limpia en donde se limpie, pues se contamina muchísimo. ¿Por qué? Porque se necesita plomo generalmente para poder limpiar ciertos minerales y que se puedan utilizar. Entonces, sí está complicada la situación. Y bueno, parece ser que, pues, yo no he escuchado muchas versiones, pero, por ejemplo, creo que tengo entendido que la minera emplea más o menos unas 12 personas de la comunidad, y que serán, le da unos 50,000 pesos al mes a la comunidad. Entonces, es cuestión de que nosotros también analicemos si de verdad lo que está usando la minera, porque la minera no es mexicana, es concesionada, que me parece que es canadiense también. Pues bueno, si esos 50,000 pesos al mes para la comunidad y los 12 empleos, que bueno, toda persona vale, pero podrían trabajar tal vez en otra cosa o tal vez no lo sé, valen lo que es pues esos 14 manantiales, ¿no? Ya secos, y pues además pues todo el conflicto y toda la contaminación que conlleva pues extraer, ¿no? En lo personal, sabiendo cuánto puede ganar una minera, ¿no? Y más las canadienses, pues no se digan ustedes, yo creo que no es mucho dinero el que se les está otorgando a la comunidad, como para que valga pues esa agua, ¿no? 50,000 pesos al mes es muy, muy poquito, a mi parecer, ¿no? Claro, uno pues dice, ay, yo gano 50,000, pues wow, ¿no? Si gano 50,000 al mes, pues claro que sí, ¿no? Pero ya viéndonos a nivel de comunidad, etcétera, pues es muy poco dinero, ¿no? Pero bueno, y digo, les comentaba, no quiero meter así como polémica ni nada, ¿no? Pero les hablo desde
el conocimiento que tiene uno acerca de algunos problemas políticos y más que nada que se sabe que se han hecho en otros lugares, ¿no? Donde, pues bueno, con tal de acrecentar el conflicto, pues bueno, se llegan a hacer como prácticas juego sucio, ¿no? Para desacreditar a aquellos que no están en favor de estas personas, ¿no? De la minera. No sé si se enteraron de que hubo un incendio, ¿no? Poco tiempo después de que se estuvieron bloqueando los caminos para que cerrara ya definitivamente las operaciones la minera. Y pues bueno, empezaron a decirse, ¿no? No, que fue esta comunidad quien empezó y no que fue la otra, ¿no? El caso es que, pues, esto es algo muy común en territorios donde la minería o la explotación de cualquier recurso se da. Lamentablemente no es nada nuevo, tal vez para nosotros como comunidades que pues vivimos aquí, que estamos, que cuidamos nuestra tierra, ¿no? Que vivimos de ella, pues no lo podemos pensar tan fácilmente, pero sí es algo bastante común, ¿no? En México, en Latinoamérica, en África, en India, donde estos incendios son provocados, ¿no? Y por un lado, es para generar conflicto entre las personas, ¿no? Y así ellos les hacen el trabajo a la minera para que y generar presión, ¿no? Para que pues ellos puedan seguir operando impunemente. Yo no culpo en absoluto a las personas de ninguna de las comunidades. Más que nada, más bien hay que ver que parece que todo está siendo manipulado desde gente que ni siquiera vive en México y no le importan los recursos de ninguna de nuestras comunidades porque no viven aquí y a ellos no les afecta, ¿no? Les importa más el dinero. Las grandes cantidades de dinero que obviamente están haciendo, no los 50,000 pesos, sino mucho más dinero que están haciendo. Entonces, pues bueno, eso, y pues genera conflicto, y además hay ciertas legislaciones en donde según después de tantos años hay un cambio de uso de suelo, y si bien en un principio pueden ser el uso de suelo es forestal o es de conservación, etcétera, después de un buen tiempo, no sé cuántos años, si este suelo no se recupera, entonces puede ser utilizado para uso industrial, para uso, ¿cómo se llama? Pues de la población, etcétera, ¿no? Entonces, esto se hace también en muchos lugares. Por ejemplo, en la península de nuestro país, en Yucatán, se practica muchísimo. No sé si se enteraron, creo que fue como en 2016, de la quema de unos manglares que había en la península, ahí por Cancún, por Yucatán, etcétera, donde pues la industria hotelera, hay gente que se dedica a eso, ¿no? Quemó el manglar, se lo llevaron, me parece que durante la noche con maquinaria pesada quitaron todo, y entonces al haber ya no haber manglar, ya no está protegido, y fácilmente la industria hotelera, los grandes hoteleros, pues pagan tal vez alguna multa si es que pagan algo, y se quedan con la tierra y ya pueden hacer lo que quieran para generar más dinero, a pesar de que erosionan, a pesar de que se quedan más expuestos a huracanes, a tsunamis, a deslaves, a todo, ¿no? Y pues claro, le hacen un gran daño, ¿no? A nuestro país, a nuestro planeta, a la gente local, etcétera, pero todo con tal pues de ganar el dinero rápido, ¿no? No quisiera que suene como una teoría conspirativa, pero es importante saber que esto es lo que se hace, ¿no? En muchos países que son sobreexplotados por países que se les llama de primer mundo, ¿no? O desarrollados. Muchas veces están desarrollados gracias a que y ya no contaminan entre comillas a sus propios países porque pues
encargan de explotar y contaminar otros países, ¿no? Tristemente, pero es importante que lo sepamos para saber o aprender a empezar a detectar señales de lo que pueden estar haciendo con nuestros propios territorios, ¿no? Ya la leo, Carla, dice, sí maestro, yo vi las notas y qué triste saber que puede más la emisión por el dinero y se daña el territorio y sus riquezas naturales que todos necesitamos. Así es, sí, y como les comentaba, o sea, no es para culpar a una comunidad o a otra, sino más bien para entender que a veces no nos damos cuenta de que las cosas se están manejando desde desde una posición de poder más alta, ¿no? O de poder económico más alto, y que ni siquiera pues vienen aquí a involucrarse, ¿no? Pero bueno, era importante mencionar esto. Entonces hay que tener mucho cuidado también, por ejemplo, vender nuestro territorio, nuestras concesiones de agua, como comunidades organizadas, o que se están empezando a organizar, venderlos a las grandes industrias cerveceras o refresqueras es como pues vender nuestra tierra y nuestra calidad de vida, ¿no? Por unos cuantos pesos. Entonces, les recomiendo leer un poco acerca de los casos en Chiapas, ¿no? Creo que por aquí teníamos una compañera de Chiapas, pero Chiapas es un caso bastante triste, ¿no? En donde, pues bueno, hay algunas comunidades en donde es mucho más barata la Coca-Cola que el agua, ¿no? El agua pura. ¿Por qué? Porque muchas de las concesiones de agua están concesionadas a Coca-Cola. La gente no tiene agua para tomar, pero sí tienen Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola produce sus productos, y no nada más el refresco principal, sino hay muchos refrescos. Me parece que el agua... Ay, ¿qué agua es? Es un agua naranja. A ver, permítanme. Permítanme un momentito. Los productos Bonafont me parece que son parte de la industria Coca-Cola. Cola, marcas. Algo para rápido, pues bueno. Aquí vemos quiénes pertenecen a Coca-Cola, que son un montón. Y pues bueno, hay un montón de productos más, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado. Perdón, no era Vodafone, es Ciel. Y pues bueno, simplemente hay que tener cuidado con ello y estar informados, ¿no? Y su compañera exactamente, no creo que creo que es necesario saber de estos temas porque muchos no tienen o tenemos conocimiento de todas estas situaciones. Así es. Son casos bastante complejos, complicados, bastante tristes, ¿no? Pero es importante saberlo porque muchas veces llegan estos grandes empresarios o los voceros de estos empresarios, ¿no? A pues endulzar el oído de nuestras comunidades, ¿no? De nosotros, para que pues vendamos nuestros recursos a un precio que nosotros nos pueden hacer creer que son, pues es bastante dinero, pero al final de cuentas pues no, ¿no? Es como comentaban por ahí en algún lado, nos están vendiendo espejos, ¿no? Nos están dando espejos en lugar de nuestros recursos, como hicieron pues hace muchos años, ¿no? Entonces, pues para que tengamos cuidado, ¿no? Bueno, regresamos otra vez acá. Y pues bueno,
La parte industrial, claro que es importante, necesitamos todos productos, etcétera, pero sí, la industria se puede hacer mucho más responsable de lo que es ya, para ser empresas mucho más responsables de lo que están haciendo, para remediar pues todas sus acciones, ¿no? O para que no tenga un impacto tan grande. ¿Por qué? Porque bueno, o sea, quienes son dueños de estas empresas son personas multimillonarias, ni siquiera para que pensemos, ay no, pues sus trabajadores necesitan comer. Claro que necesitan comer y es un trabajo digno, pero sus empresarios ganan muchísimo más, los dueños ganan muchísimo más. Son cantidades asquerosamente grandes, que pues bueno, como se sabe, nada más el 1% de la población posee la mayor parte de la riqueza económica de nuestro país y pues generalmente del mundo, ¿no? Pero bueno, eso es para que se sepa, ¿no? Cuando se habla de los empresarios a los que se les debería de cobrar más o algunas iniciativas, ¿no? Acerca de esta regulación económica contra el capitalismo que tanto pues nos ha acabado, es decir, recordemos que un crecimiento infinito no puede ser posible en un mundo finito, con recursos finitos, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de regulaciones que se están tratando de hacer, pues bueno, van más enfocados a aquellos súper ricos que forman parte de este 1 o 3% de la población mundial, ¿no? Ok, bueno. Otro de los usos consultivos es el uso de energía eléctrica excluyendo la hidroelectricidad. Es decir, la mayor parte de la electricidad que utilizamos nosotros en México, más que nada, viene de la creación de energía eléctrica y claro que utiliza agua, ¿no? Entonces, el agua incluida en este rubro se refiere a la utilizada en la generación de energía, excepto la hidroelectricidad. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué la hidroelectricidad no entra en un uso consultivo. Básicamente porque esta agua sí regresa casi de inmediato y sin modificación al cuerpo de agua de donde se extrajo, ¿no? Bueno. Se refiere a la generación de energía, por lo que contempla centrales de vapor duales, carboeléctricas, de ciclo combinado, turbogás y de combustión interna. De acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Energía, la CENER, en el 2009, las centrales de Comisión Federal de Electricidad, la CFE y Luz y Fuerza de México, Luz y Fuerza del Centro, consideradas en este caso agrupado, en este uso agrupado, incluyendo productores externos de energía, como la PEE, para el servicio público, generan más o menos unas 7, me parece que son toneladas watts, vatios por hora, gigavatios por hora, teravatios por hora, que es mucho más grande, ¿no? Es como cuando hablamos de bytes, gigabytes y terabytes, teravatios por hora, lo que representa el 88.7 de la energía eléctrica producida en el país. En las plantas correspondientes existe una capacidad instalada de unas más o menos 4.307 megawatts o el 78% del total del país. Entonces, cabe aclarar que el 76.6% del agua concesionada a este uso nada más del país corresponde a la planta carboeléctrica de Petacalco, ubicada en las costas de Guerrero, muy cerca de la desembocadura del río Balsas, ¿no? Entonces, como lo dice aquí, ya sé que estamos en la parte del agua, pero también es importante saber qué más pasa con los demás recursos. Y la contaminación, el agua se utiliza para centrales de vapor duales, carboeléctricas, ciclo combinado, turbogás y combustión interna. La mayoría van a combustir algo, ¿no? Van a quemar algo. Y esta combustión también genera una huella de carbono.
En el caso de la huella hídrica es cuánta agua utilizamos. Y en caso de la huella de carbono es cuánto carbono se necesita generar. Se necesita, digamos, quemar y generar dióxido de carbono y otros compuestos del carbono que van a contaminar nuestro planeta. Recordemos que el carbono es uno de los principales gases invernaderos que, pues bueno, han provocado todo han acelerado de manera significativa y alarmante, pues este cambio climático que pues ahorita ya estamos sufriendo, ¿no? Apenas está empezando a llover en algunos lugares. En mi comunidad, que se supone que es bastante lluviosa, nada más llevan lloviendo 2 tardes. 2 tardes de las cuales, pues bueno, no ha llovido tanto que digamos. Y pues bueno, espero que en otros lugares esté lloviendo un poquito más, ¿no? Aunque, como veíamos al principio de los temas, el cambio climático genera ciertos problemas en todos los lugares. En donde casi no llueve, empieza a llover más, y en donde suele llover bastante, deja de llover tanto, ¿no? Cuando estuvimos viendo esto de los fenómenos del niño y de la niña, pues nos dimos cuenta que pues son problemas bastante complicados, ¿no? Ok. Bien, entonces estos son los 4 principales usos consultivos que no van a regresar de inmediato al cuerpo de agua que hay en México. El uso de energía eléctrica, la parte industrial, el uso para abastecimiento público y el uso agrícola. Ahora, hay que pensar en qué podemos nosotros como civiles reducir nuestro consumo y también cómo podemos presionar a que se reduzca el consumo a nivel industrial, ¿no? O a nivel de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, en el uso agrícola podríamos hablar de comer menos carne, desperdiciar menos la comida, consumir productos más locales, ¿no? Esta parte de consume local, este dicho de consume local, bastante popular hace un tiempo. No solamente habla de que se contamine menos, etcétera, sino que también se utilicen menos recursos, ¿no? Menos combustible, menos agua, porque recordemos que para nuestra huella hídrica el que se transporte también es un uso de agua, ¿no? La generación de gasolina, porque la industria de la gasolina gasta y contamina muchísima agua, también tiene una huella hídrica bastante alta, ¿no? En el caso del uso para abastecimiento público, bueno, cuidar cuánto agua estamos utilizando, cómo la contaminamos, y además reportar y reparar, hacernos cargo de las fugas, porque hay muchísimas fugas de agua en todo nuestro país, que bueno, que si son tratadas podríamos ahorrar muchísima agua más, ¿no? En la parte industrial, ver qué consumimos, que podemos reducir, y eso en todos los productos que sean locales nuevamente. Y en el uso de la energía, pues eléctrica, lo mismo, ¿no? Consumir lo menos posible de energía, claro, siempre pues viendo por cierta calidad de vida, ¿no? Y bueno, eso a nivel de civil. Ahora, a nivel personal, pues, a nivel ya de tratar de políticas públicas, bueno, ya entramos en una parte completamente más bueno, no completamente diferente, ¿no? Pero un poco más pesada, ¿no? En el uso agrícola, pues bueno, que haya ciertas reformas, ¿no? Políticas públicas para el aprovechamiento del agua, que haya saneamiento del agua, ¿no? Más cerca, que todos los lugares tengan un lugar de tratamiento de agua.
igual en el abastecimiento público, que sea eficiente, que se revisen periódicamente, ¿no? Que estén en buen estado, que se encuentren en buen estado, que sea parejo para todos, no sé, incluso podría hablarse de cierto límite, ¿no? Aunque bueno, todos tenemos el derecho a consumir agua, pero también deberíamos tener la obligación, ¿no? De educarnos bien en cómo utilizarla. También que se reparen las fugas oportunamente y que se les den el mantenimiento necesario. En la parte industrial, bueno, aquí sí es algo bastante importante, ¿no? Que que se le pongan más impuestos, más limitaciones a la industria, porque la verdad trabaja muy libremente, ¿no? Usan agua como si nunca se fuera a acabar. Y finalmente en el uso de la energía eléctrica, pues bueno, también pugnar porque haya más uso de energías limpias, para la generación de la energía, ¿no? Bien, ahora vamos con la parte de usos no consultivos. Aquí estos usos son aquellos en los que el agua se utiliza en el mismo cuerpo de agua o hay un desvío mínimo, digamos, tenemos aquí el río y se desvía un poquito por acá, ¿no? Y además, pues va a regresar nuevamente, por lo que regresa al entorno inmediatamente después de haberse utilizado, aprovechado o explotado, aunque en ocasiones regrese con cambios en sus características físicas, químicas y biológicas. Sí hay algunos cambios, pero no tan significativos, ¿no? Por ejemplo, y aquí entran, como les comentaba, la principal parte que entra, el principal uso no consultivo es la generación de energía hidroeléctrica, pero también está el recreativo o turístico y la acuacultura. Ok, entonces, pues tenemos aquí la acuacultura, y obviamente, pues los peces van a utilizar el agua, van a cambiar ciertas características físicas, químicas y biológicas, no sé, van a cambiar el pH seguramente, la cantidad de químicos, no sé, la densidad del agua, puede que tengan más microorganismos, más materia orgánica, etcétera, pero no es un cambio muy significativo y de todos modos va a llegar pues otra vez al cuerpo de agua y se va a limpiar como en otras ocasiones, ¿no? Y bueno, si nos damos cuenta aquí, hay un error en estas tres imágenes. Aquí hablamos de la generación de energía eléctrica, el uso recreativo, o turístico y la acuacultura. De estas tres imágenes, que son un uso consultivo, hay un gran error. Perdón, de usos no consultivos hay un gran error. A ver si lo pueden encontrar. Si se supone que en un uso no consultivo, el agua debe de regresar prácticamente de inmediato, y con algunos cambios, pero no muchos cambios en sus características físicas, químicas o biológicas, ¿qué imagen creen que esté errónea? ¿Esta, la de en medio o la de hasta abajo? ¿Las escucho o las leo? ¿Cuál creen que sea? A ver, ¿quién es? Adelante, Carra. Yo creo que sería la de arriba, porque abajo, bueno, creo yo, por ejemplo, en el parque acuático, pues todo el tiempo está regresando ahí mismo.
Y en el criadero, creo que son truchos, no sé qué son, pues igual todo el tiempo se está recirculando el agua. Entonces en la de arriba se va, creo que es una presa o no sé qué es, pero pues no se ve que regrese inmediatamente. Ok. Bien, ¿alguien más, jóvenes? ¿Ustedes qué creen? Su compañera opina que es la parte de aquí. La primera, la de hasta arriba. Lisette, Reina, Xochitl, ¿ustedes qué opinan? No hay respuestas erróneas, nada más les estoy preguntando cuál es, y ahorita les digo cuál es la que está errónea. Es más que nada para que hagamos nuevamente un ejercicio de, pues de análisis, ¿no? No les quita puntos, no pasa nada, nada más para que veamos. Y si nos equivocamos, bueno, sí hay una respuesta errónea, pero si nos equivocamos, pues nada más, pues es para corregirlo, ¿no? Y en la próxima, pues estemos un poquito más seguros. No se les ocurre ninguna. Bueno, pues básicamente, más bien la errónea, la imagen errónea es esta de en medio. Esta de aquí arriba es una hidroeléctrica, ya que aquí se utiliza, digamos, la velocidad y la fuerza del agua para generar energía. Entonces, básicamente lo que hicieron es que en una parte del río, que venía pues bastante fuerte, no sé si este desnivel lo hicieron o ya estaba, pero se utilizó la fuerza con que cae el agua para generar cierta energía, pero pues el agua pues sigue su curso. La de abajo, pues sí, como comentaba su compañera, pues el agua entra y sale básicamente igual, llega casi de manera inmediata nuevamente al cuerpo de agua, pero esta de en medio, si bien sí es una parte recreativa o turística, como es un parque acuático, el agua sí está, digamos, entubada y entraría más o menos para el abastecimiento público, más o menos. Y pues aquí ya se cloró, y se mantiene en el parque acuático hasta que, pues bueno, después de mucho tiempo es cambiada, eliminada, ¿no? Entonces, y bueno, para que se mantenga limpia, para evitar enfermedades, etcétera, estancamientos, pues se utilizan muchos químicos. Entonces aquí no entraría. Un uso recreativo o turístico válido, permítanme, aquí no tenemos esto. Bien, sería, por ejemplo, la pesca, cuando la gente va a acampar cerca de un río, de un lago, nadar en un río o en un lago, ¿qué más? El esquí acuático, las lanchas, claro, siempre y cuando no contaminen exactamente
el cuerpo de agua no la contaminen mucho, etcétera, ¿no? Los veleros, esos entrarían en un uso recreativo turístico porque serían en el mismo cuerpo de agua o se quitaría un poquito de su camino, pero pues volvería a su lugar, ¿no? Entonces aquí entraría, sí, esta parte, pero un parque acuático ya no entraría en este uso recreativo turístico porque pues sí depende en gran medida del abastecimiento, de las tuberías del abastecimiento público, ¿no? Su compañera pone, sí es cierto, no está dentro de su cuerpo de agua de donde se adquirió, así es. Bien, pero bueno, estos últimos dos usos, pues son muy mínimos, sí se llegan a dar, pero no son tan extensivos como la generación de energía eléctrica para un uso no consultivo. Su uso es mínimo a comparación de el uso de las hidroeléctricas y los otros usos consultivos que se describieron hace rato. Bien, ahora, en el uso de las hidroeléctricas, tenemos que a nivel nacional, las regiones hidrológico-administrativas número 11, Frontera Sur, y número 4, Balsas, tienen la concesión de agua más importante de este uso. Permítanme un segundito. Ya, gracias, jóvenes. Bueno, entonces, a nivel nacional, las regiones hidrológico-administrativas de la Frontera Sur y Balsas tienen la concesión de agua más importante para el uso de las hidroeléctricas. Ya que en ellas se localizan los ríos más caudalosos y las centrales hidroeléctricas más grandes del país. El volumen concesionado para este uso a nivel nacional es de 164.6 miles de millones de metros cúbicos. Debería ser un 2, perdón. De los cuales se emplean anualmente cantidades variables, ¿no? Ok. Bien, hasta aquí vamos bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Ok. Perfecto. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de las políticas de sostenibilidad hídrica, ¿no? Andan voceando aquí en mi comunidad, espero que no se escuche mucho para ustedes. Pero si sienten que se desvía mucho lo que les estoy diciendo, me comentan, ¿no? Para ver cómo lo arreglamos. A ver si me pongo audífonos o algo así. Bueno, entonces, en la historia de la política hídrica nacional se distinguen 3 etapas, ¿no? La primera etapa, que es a principios del siglo XX, el enfoque se orientó a la oferta. En la segunda etapa, a partir del decenio de 1980 al 90, la política se enfocó más a la demanda y descentralización. Y finalmente, en la etapa 3, en los albores del siglo XXI, se distingue una nueva etapa enfocada a la sostenibilidad hídrica. Entonces tenemos, ¿no? En la primera etapa de la historia de la política hídrica nacional, tenemos que se construyeron un gran número de presas de almacenamiento, distritos de riego, acueductos y sistemas de abastecimiento de agua, porque se orientó a la oferta. En la segunda etapa, que como les digo va de los 80 a los 90, se enfocó en la demanda y descentralización. Aquí, la responsabilidad de promover el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento se transfirió a los municipios. Ya no era solamente cuestión pues de la capital del país, ¿no? Y se creó la CONAGUA como una institución de centros de tareas de administración de aguas nacionales.
Entre las acciones encaminadas a atender este objetivo destaca la creación del Registro Público de Derechos del Agua, la REDPA, como mecanismo para ordenar la explotación, uso y aprovechamiento del agua. Entonces de eso ya llevamos unos 40 años más o menos, ¿no? Y finalmente, en los albores del siglo XXI, esta sostenibilidad la etapa se va a enfocar a la sostenibilidad hídrica. Entonces primero nos dedicamos a que hubiera oferta de agua, después de que se descentralizara, que cada región se hiciera cargo del abastecimiento del agua, de la administración, etcétera. Y lo más reciente es que se ha enfocado el país a la sostenibilidad hídrica, o es lo que más se busca, ¿no? Entonces, se incrementan aquí significativamente el tratamiento de aguas residuales, se va a impulsar el reuso de agua y se hace énfasis en la administración de aguas nacionales mediante la verificación de aprovechamientos, que se verifique cómo se está aprovechando, el ordenamiento de acuíferos y cuencas y la utilización de metodologías para el pago de derechos por uso o aprovechamiento de aguas nacionales. Es decir, lo que hemos estado hablando que se necesita hacer, que se reparta bien y que se utilice eficazmente, ¿no? Y que se utilice bien. Y quienes lo utilicen tengan cierta también responsabilidad al momento de utilizarla. Ya sean personas civiles, empresas, entre otras cosas. Claro, una cosa es que pues se enfoque a ello y otra cosa es que el éxito que haya tenido, ¿no? ¿Por qué? Porque como vemos aquí, esto es a nivel nacional y a nivel general, ¿no? ¿En qué se ha enfocado el país en cuanto al recurso hídrico? Pero, como sabemos, por ejemplo, en cuanto a las presas de almacenamiento, distritos de riego, acueductos y sistemas de abastecimiento, todavía hay muchos lugares que no tienen este servicio, no ha llegado hasta ellos el servicio y pues hace falta, ¿no? A pesar de que fue en principios del siglo XX. Luego también hay varios registros, etcétera. Repartición del recurso, entre otras cosas que también pues están todavía como por verse, por definirse, etcétera, y que no han sido solucionados por completo a pesar de que esto ya tiene 40 años. Y finalmente, esta última etapa que empezó en el siglo XXI, en inicios del siglo XXI, que va dirigido a la sostenibilidad, pues bueno, estamos trabajando por ello, pero ha sido bastante complicado, ¿no? Digo estamos porque como sociedad, como país, debemos de trabajar por ello. Pero pues sabemos que es una cuestión algo complicada y compleja, ¿no? No obstante, pues obviamente es necesaria y tenemos que, no digo que no sea posible, pues manejarla, ¿no? Ok. Y bueno, aquí tenemos una imagen del vertedor de la presa de Tepetitlán, San Felipe del Progreso, ¿no? Una presa. Ok. Bueno, ahora, ¿cuáles son las tendencias que ha tenido nuestro país en cuanto al uso de agua? Bueno, hay dos aspectos importantes a los que se debe considerar en los escenarios futuros de México. Dos cosas importantes que necesitamos planificar, tomar en cuenta al planificar qué va a pasar con México. Uno es el incremento de la población y su concentración en zonas urbanas. Es algo que se ha estado dando y a pesar de que se ha hablado de la descentralización, del regreso al campo, entre otras cosas, pues es algo inminente, ¿no? y es complicado de revertir porque, bueno, sabemos que en las ciudades, a final de cuentas, hay varios, ¿cómo se llaman? Muchos servicios, muchos productos, que se puede conseguir de todo, y muchas veces la parte rural pues ha sido bastante abandonada, aunque en recientes tiempos también se ha visto que
Las zonas rurales también son bastante buscadas, siempre y cuando contengan los servicios necesarios para una vida pues más cómoda también, ¿no? Los usos del agua también, y bueno, ese es el primer escenario, el incremento de la población y su concentración en zonas urbanas. Y el segundo es los usos del agua derivados del crecimiento de las actividades económicas que va a efectuar pues la población que crezca, ¿no? Entonces, según las proyecciones de la CONAPO, entre 2017 y 2030, la población del país se va a incrementar en 13.9 millones de personas, aunque las tasas de crecimiento van a tender a reducirse. Y eso pues ya se ha visto, ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Y además, para el 2030 aproximadamente el 78.3% de la población total se asentará en localidades urbanas, ¿no? La población rural es aquella que integra las localidades menores de 2.500 habitantes. Ya muchas poblaciones han rebasado eso. En tanto que la urbana se refiere a poblaciones pues de más de 2.500 habitantes. Incluso me parece que comunidades como Ixtlán, por ejemplo, ya rebasó esa parte rural. Por la cantidad de, bueno, cómo ha crecido la población, y también ha habido mucha gente que ha llegado de otras comunidades, por, pues bueno, o de la ciudad, por los servicios y bienes y el comercio que ha habido, etcétera, ¿no? Digo, yo cuando, hablando de mi historia personal, hace unos 16 años que regresé yo a vivir en mi pueblo, todavía era un pueblo bastante pequeño, éramos más o menos unos 2.500 y ahorita somos tal vez unos 7.000 habitantes, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, bueno, así de rápido, en poco tiempo, pues puede crecer una población. Y también puede disminuir, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos una gráfica de la Conagua del 2018. Pero fue elaborado a partir de los datos de la CONAPO del 2012. Esta es una proyección de crecimiento de la población urbana y rural, lo que se cree que va a pasar en México del 2017 a 2030. Y tenemos la población urbana en millones de habitantes y la rural también en millones de habitantes, ¿no? Y vemos la tasa de crecimiento anual urbana y la rural en porcentaje. Ok. Bien, entonces vemos que en millones de habitantes la urbana tenemos que son 90, en 2017 según la CONAPA en 2012 creían que iban a ser unos 95.6 millones, iba a crecer a 98.7, a 103.4 y finalmente a 107.6 millones de habitantes. Mientras la población rural iba a ir de 27.8 a 28.3 a 29.1 a 29.8. Si vemos aquí el crecimiento en ambos hay crecimiento, pero aquí es mucho más acelerado que en, la población urbana crece mucho más rápido que la rural. Pero si vemos las tasas de crecimiento, vemos que la tasa de crecimiento de la parte urbana va a disminuir de 1.08 a 1.02 a 0.8 a 0.73, mientras que la urbana, pero la rural va de 0.73 a 0.5, bastante, a 0.57 a 0.47, o sea, no va a bajar tanto ni va a crecer tanto. Ahora, es importante mencionar que es una tasa de crecimiento anual. ¿Alguien ha escuchado de la tasa de crecimiento anual? Aquí, de ustedes tres jóvenes, ¿alguien ha escuchado qué es la tasa de crecimiento anual? Ok, es el incremento.
Así es. Bueno, este tema lo vamos a ver cuando estemos creo que sí, cuando estén en cuarto, pero vamos a verlo rápidamente aquí. Ay, ¿dónde está? Cuando veamos teoría de poblaciones. Bien. Básicamente, digo, en esta gráfica un poco pixeleada, una tasa de crecimiento es la tasa de cambio. Es decir, ¿cuánto va a crecer una población en comparación al siguiente año? Es decir, por ejemplo, este está mal, serían 102, o sería el 20%, dependiendo, ¿no? Ok, es decir, si por ejemplo, en el primer año hay 100 organismos, 100 personas, o 100 arañas, y en el segundo año hay 120 personas, entonces estos 20 más son el 20% de 100 y entonces el crecimiento es del 20%. Ahora, si crece el 2% de 100 son 2 individuos, entonces en el siguiente año, si crece el 2% van a ser 102 individuos, 102 personas, 102 arañas, 102 nopales, bla, 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 ¿no? Y entonces, en cuanto a la tasa de crecimiento anual, hay crecimientos positivos y negativos. Entonces, generalmente nos vamos a mantener en la parte positiva. A menos de que, es decir, siempre que haya más nacimientos que muertes, va a ser un crecimiento positivo. Si hay más decesos que nacimientos, entonces va a ser un crecimiento negativo. Pero es complicado que haya más decesos que nacimientos, más en nuestra población humana. Bien, pero el que haya más nacimientos que decesos, que muertes, no significa que la tasa de crecimiento disminuya o aumente. ¿Por qué? Porque a veces puede crecer más rápido o puede crecer más lento. Si una tasa de crecimiento poblacional va disminuyendo, es que cada vez va creciendo más lento. Si la tasa de crecimiento anual fuera hacia arriba, entonces nuestra población estaría creciendo más rápido. Por ejemplo, como vemos en esta gráfica, aquí la población en 1955, más o menos, crecía más o menos 4.5%, es decir, que por cada persona o por cada 100 habitantes había 4.5 más personas. Y después, por ejemplo, en 1975 bajó a 4. Había 4 personas. Y esto es, por eso se le llama tasa. Porque obviamente no están, no nacen 4 niños y medio. Siempre van a nacer 4 personas o 5 personas en total, ¿no? Pero este es un promedio para las poblaciones. Mientras que en uno tienen 10 y en la otra tienen 5 y en la otra tienen 1, pues se van a promediar el número de nacimientos y también con el número de decesos y entonces se va a ver cuánto hay de tasa de crecimiento. Bueno, algo curioso es que según las predicciones que se han dado aquí, como decía aquí, ¿no?
La población del país se incrementará más o menos en 13.9 millones de personas, aunque las tasas de crecimiento tenderán a reducirse. Esto de la tasa de crecimiento que está tendiendo a reducirse, es decir, que el número de nacimientos están reduciéndose, ya se veía venir desde hace unos años, se comentaba sobre esto, lo podemos ver socialmente, ya muchas generaciones que están en etapa reproductiva se deciden por no tener hijos o esperarse más a tener hijos y tener menos hijos, ya sea por más que nada por el recurso, ¿no? Aquellos que deciden tener hijos, deciden tenerlos, pero ya más deciden de poder darle más recursos a los pocos hijos o al único hijo que vayan a tener, y esto incluye alimentación, educación, dinero que se invierte, productos y también en la atención que se les da, ¿no? Nosotros sabemos que históricamente, pues bueno, en nuestras familias, digo, no en todas, siempre hay excepciones donde nada más tenían un hijo o dos, pero antes tenían nuestros abuelos o nuestros padres, ¿no? Tenían que 10 hijos y luego empezaron a tener 6 y luego 4 y luego 3, luego 1 y luego ya las personas no tienen hijos, ¿no? Entonces, actualmente la población mexicana, como les comentaba, ya se venía venir, pero por ahí encontré una nota, no, si quieren se las paso, ¿no? Se las puedo compartir, donde hablaba que en 2018 la tasa de crecimiento poblacional mexicana era de 2.1, de 2.1, es decir, que por cada persona nacían 2 niños, un poquito más de 2 niños, ¿no? 2 hijos. ¿Esto qué quería decir? Pues que básicamente estamos reemplazando la cantidad por cada padre hay un hijo, ¿no? De progenitores que había. Pero ahora, después supongo que también de la pandemia, eso fue en 2018, en 2023 se ha reducido el crecimiento poblacional a 1.5. Es decir, ahora ya no, la cantidad de niños que están naciendo no van a alcanzar a repoblar completamente, o a reemplazar completamente a las personas que ahorita están en edad reproductiva. Lo que es importante es no alarmarse, es un fenómeno que se ha visto en muchos lugares, y se debe en gran parte, como les comentaba, por la repartición de recursos, etcétera, y a que las personas, pues bueno, muchas veces deciden utilizar sus recursos en pues para ellos mismos, en lugar de tener que ¿cómo se llama? Pues sí, en lugar de compartirlos para los hijos que vayan a tener. Y bueno, no quisiera meterme en más, es decisión de cada quien cuántos quiere tener, ¿no? O si no quiere tener hijos, ya es muy válido. Y pues bueno, nada más pienso yo que lo importante es que podamos darles si se decide por tener hijos, pues se les pueda dar lo necesario, pues, e indispensable para vivir, ¿no? Y una vida digna a todas las personas que vayan a nacer en este mundo. Bueno, pero, ok, nada más les comentaba porque es interesante que, pues, ya se veía venir, ¿no? Según la CONAPO, este estudio se hizo en 2012, y hemos visto que, pues, sí se ha reducido la tasa de crecimiento, a 2024, casi 2025, la tasa de crecimiento de nuestro país. A pesar de que pues sí hemos aumentado porque pues igual no, la esperanza de vida ha aumentado, ya no hay tantos nacimientos. Ok. Ahora, entonces, vemos que el proceso de crecimiento y concentración de la población principalmente urbana se ha venido dando en las denominadas zonas metropolitanas, y en 2015 se definieron 74. De acuerdo con la CONAPA, en 2017 la población asentada en zonas metropolitanas fue de unos 77.5 millones de habitantes, más o menos el 62.5% del total nacional, imagínense. Es decir, la mayor parte
del país, más de la mitad del país vive en las zonas, en las zonas metropolitanas, ¿no? Y es decir, si se supone que bueno, donde el 4.25 es rural y el 58.49 es urbano. Y bueno, para 2030 se espera que habiten en la zona metropolitana unos 86.2 millones de personas, que va a corresponder nuevamente al 62.7% de la población nacional. Entonces, como estamos viendo aquí, el uso del agua va a depender también de cómo crezca y en dónde crezca nuestra población. Y entonces, el impacto del crecimiento de la población en los recursos hídricos disponibles de aguas superficiales y subterráneas se ha venido observando a través del indicador de agua renovable per cápita, que va a determinar el volumen de agua disponible por habitante, cuánta agua nos toca por persona, y es posible asociarlo con niveles de escasez y estrés. Así considera escasez absoluta, el valor de indicador es menor de 500, y cuando se le habla de escasez crónica, cuando se encuentra entre 500 y 1000, con estrés de entre 1000 y 1700, y sin estrés cuando es mayor a 1700. Entonces, si por cada persona hay menos de 500 en el indicador, entonces estamos que estamos en escasez absoluta. Si estamos en más de 1700, pues no hay estrés, ¿no? Si estamos entre 500 y 1000, hay estrés hídrico, es una escasez crónica, y hay estrés hídrico cuando el agua se encuentra entre 1000 y 1700. Entonces, vemos aquí, en este mapa, la población en zonas metropolitanas predecidas, que se predicen para el 2030. Y vemos aquí cómo tenemos las poblaciones con menor a 500,000 habitantes, que son poquitos, son algunas poblaciones aquí, otras cuantas por acá y otras por aquí. Si nos damos cuenta, aquí tenemos la ciudad de Oaxaca, donde vamos de 500,000 a 1,000,000 de habitantes, ¿no? Aquí en la ciudad de Oaxaca. Y en Tehuantepec, pues bueno, todavía estamos en menos de 500,000. Y vemos que donde hay mayor cantidad de habitantes, pues es obviamente en la zona metropolitana, Ciudad de México, Estado de México, etcétera. Valle de México, como vemos, Puebla, Tlaxcala. Y Valle de México, bueno, ya hablamos de prácticamente toda la Ciudad de México y anexas. También tenemos Monterrey y tenemos Guadalajara, que son donde tenemos nuestras ciudades más grandes. Ok, y vemos las regiones hidrológico-administrativas a las que pertenecen estos lugares. Si nos damos cuenta, esta región hidrológico-administrativa tan pequeña tiene la de el estrés hídrico, o bueno, la demanda del Valle de México, una ciudad enorme que pues bueno, ya sabemos que está prácticamente en el día cero de cantidad de agua para abastecerse, ¿no? Ok. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Ya nos quedan 3 minutos. Vamos a terminar de ver esto en la próxima clase. Y pues bueno, les pregunto, ¿hay algún comentario, pregunta hasta el momento? Les decía que pues ya está la tarea subida en el Classroom. Tienen hasta el martes para entregarla, aunque es bastante rápida, me parece que uno de sus compañeros ya lo hizo. Y pues bueno, básicamente es que entren al link, hagan su encuesta, y una vez que tengan su encuesta y tengan sus datos, entran
al cuestionario y responden estas sencillas preguntas, depende de lo que hayan sacado y lo que ustedes analicen, ¿no? Porque hay algunas preguntas que dicen ¿qué propuesta efectiva piensa que ayudaría a reducir de manera significativa la huella hídrica de su comunidad? Y que si ustedes piensan que necesitan reducir su huella hídrica o no, dependiendo pues también de los resultados que tengan y de lo que ustedes piensen, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta, comentario, jóvenes? Ok.